Muchísimas gracias, una presentación maravillosa. Y bueno, es un placer estar aquí en este Congreso Iberoamericano y bueno, espero que haya muchas más convocatorias cada año y que volvamos a reunirnos y bueno, espero conocer a más gente así a nivel presencial en las próximas convocatorias. Bienvenidos y bienvenidos todos. Hoy voy a hablar de este tema que Amalia ha presentado, también del aprendizaje musical. Y bueno, primero quería repasar la lista de tres de los temas en los que me voy a centrar un poquito más, son áreas en las que estamos investigando actualmente. Uno es el de las relaciones entre cuerpo y cerebro y cómo esas relaciones influyen en la interpretación musical. Otro tema es el de la motivación como motor de aprendizaje en intérpretes y un tema que está relacionado con un trabajo actual que estamos desarrollando en Londres es el entender cómo fármacos que se suelen tomar en la población de músicos, de intérpretes, que serían, por ejemplo, los beta bloqueantes, cómo ese tipo de fármacos pueden tener consecuencias a la hora de una interpretación musical, tanto positivas como negativas. Entonces queremos entender eso de un modo más pues de farmacología para poder promover un debate, ¿no?, entre los intérpretes, los médicos, para ver en el futuro quizá hablar más de terapias alternativas. Entonces, bueno, en esta conferencia y probablemente en artículos que ya hayáis leído, sabéis que en los últimos años investigadores del área de psicología musical o de neurociencia musical han centrado sus trabajos sobre todo en temas inspirados por psicología y neurociencia cognitiva. Las áreas más importantes hasta ahora, a la hora de entender la interpretación musical, se centraban en comprobar hipótesis inspiradas pues, de temas clásicos como la memoria a largo plazo o la memoria de trabajo. También ha habido muchos temas de investigación centrados en torno al control de movimientos o, por ejemplo, cómo los intérpretes supervisan la información en tiempo real, ¿no? Los intérpretes tienen que procesar toda esa información visual, auditiva, visual no solo de la partitura, sino pues las señales de los otros intérpretes, de los directores de orquesta. Entonces, cómo el cerebro procesa información en tiempo real y se adapta es uno de los temas también que suelen ser importantes a la hora de la neurociencia y la psicología musical. También ha habido bastantes trabajos que intentan entender cómo la información auditiva y motora se integra en una interpretación musical. También, por ejemplo, uno de los temas que están llamando más la atención y que ocupan muchas investigaciones es el tema de la expectativa y de la imaginación, cómo los intérpretes tienen ciertas expectativas respecto a qué va a sonar según los movimientos que hagan, imaginan esas interpretaciones. Entonces, entender eso a nivel neuronal, cómo se implementa y cómo se puede modular, ha sido pues uno también de los temas importantes hasta ahora. Y últimamente hay cada vez más trabajos que están pasando de investigar los intérpretes como solistas o como una persona en un laboratorio a entender conjuntos de intérpretes, ¿no? Cómo interactúan, cómo se coordinan y, por ejemplo, hay colaboradores e investigadores como Giacomo Novembre en Roma que están intentando investigar la sincronización entre distintos cerebros de intérpretes mientras aprenden música en un contexto social. Entonces, hoy en día hay paradigmas y estudios que pues eso, pasan de entender qué ocurre en el cerebro de un intérprete solista a entender pues, qué ocurre con los cerebros de dúos de intérpretes o pequeños conjuntos de intérpretes o ya, bueno, pues a grandes orquestas. Entonces, este cambio de entender lo individual a la dinámica de grupo también conlleva pues, que los paradigmas se hagan incluso más ecológicos, ¿no? Porque son más representativos también de lo que es toda la dinámica y la riqueza de una interpretación musical a nivel de conjunto. También yo creo que un área muy interesante en los últimos años ha sido el entender la neurociencia de la producción vocal, cómo las predicciones y el control de respiración y de todos los músculos pues hacen que los expertos produzcan sus notas musicales y también entender
cómo las predicciones pueden a veces ayudar a los expertos a su producción vocal, e incluso en situaciones en las que algo falla, ¿no? O sea, el nivel de las predicciones, las investigaciones, yo creo que ha sido bastante importante en investigaciones recientes. Y por otro lado, también hay investigadores más recientemente que intentan entender cómo técnicas de neurociencia, como puede ser la estimulación cerebral no invasiva, podrían utilizarse para el aprendizaje musical, incluso para la interpretación musical en expertos. Esto es un área, yo creo que está liderada por un colega y colaborador en Japón, Shinichi Furuya, y bueno, pues trabajan bastante con pianistas sobre todo, e intentan eso, ver cómo este tipo de técnicas de neurociencia podrían ayudar a facilitar el aprendizaje o minimizar lesiones, etc. Entonces yo creo que son áreas que van a ser importantes en el futuro. Y también algo muy importante, como sabéis, a la hora de entender las interpretaciones musicales y entender a los expertos, es entender el dolor. El dolor es algo que tanto en las personas que se dedican a la danza como a la música es algo que forma parte de su experiencia diaria durante años. Y bueno, pues hay investigadoras, por ejemplo, Ana Zamorano, que está actualmente en Dinamarca, que están utilizando paradigmas tradicionales y novedosos del área de neurociencia del dolor para entender cómo se altera la percepción de dolor en los músicos profesionales. Así que, bueno, yo creo que estos temas van a ser muy interesantes y quizá en otras conferencias pues, podamos discutir más de ellos. Uno de los temas que a mí me ha interesado en los últimos años es el entender cómo las relaciones entre el cuerpo y el cerebro influyen en una interpretación musical. Obviamente, entender los mecanismos cerebrales que contribuyen a distintos aspectos de las interpretaciones musicales es algo que ha dominado bastante el área de neurociencia de la música. Sin embargo, cada vez hay más investigadores que intentan entender también cómo las señales del cuerpo influyen en esa interpretación musical, incluso cómo la relación entre el cuerpo y el cerebro pueden modular una interpretación musical o el aprendizaje en personas que no tienen todavía ninguna habilidad musical, etc. Y de eso voy a hablar hoy más en detalle, pero en los últimos 2 o 3 años me he centrado más en mi laboratorio, en también entender cómo la motivación influye en el aprendizaje y sobre todo qué tipos de motivación, qué señales son más útiles para facilitar el aprendizaje, no solo en personas que de repente empiezan a aprender música, sino en expertos, ¿no? Los expertos siempre continúan ese aprendizaje, entonces queremos entender si hay señales que tengan cierta ventaja a la hora de aprender más rápido o adaptarse de un modo más flexible. Y este trabajo, que lo voy a presentar luego brevemente, está muy influido por investigaciones actuales en los áreas de ciencias cognitivas, toma de decisiones y ciencias computacionales, donde espero que veáis cómo pues influye, bueno, dejando inspirarnos por otras áreas de neurociencia, podemos idear paradigmas para entender aspectos fundamentales del aprendizaje en grupos de expertos e intérpretes musicales. Y otro de los temas que me interesa mucho desde hace años es el de ansiedad escénica. Hay varias presentaciones en esta conferencia sobre la ansiedad escénica y nosotros también estamos trabajando en ese área y igual que en el tema de la motivación, algo que nos interesa es entender cómo los resultados recientes en trabajos de psiquiatría, en desórdenes de ansiedad, nos pueden ayudar a proponer cómo estudiar la ansiedad escénica en músicos. Y finalmente me referiré brevemente a un trabajo actual que estamos haciendo con fármacos para ver, por ejemplo, eso si los fármacos que suelen tomar músicos, que se cree que al menos el 30% de los músicos profesionales toman beta bloqueantes, pues ver qué efecto pueden tener, ¿no? Tanto positivo como negativo, y entender mecanísticamente qué es lo que realmente está cambiando en una interpretación musical al tomar un beta bloqueante. Entonces vamos a comenzar con el tema de relaciones cuerpo-cerebro y cómo esas relaciones influyen en la interpretación musical. Este es un tema que ya está publicado y presentaré las referencias al final. Yo creo que estaréis de acuerdo en que bueno, una interpretación musical profesional
es, bueno, un proceso extremadamente rápido, ¿no? Se caracteriza, sin embargo, por una muy baja incidencia de errores cometidos. E incluso los músicos pueden producir, bueno, incluso 20 notas por segundo y aún así hay una tasa muy baja de errores. Y eso es posible en parte gracias, obviamente, al aprendizaje, a la memorización durante horas y días y años de todas estas secuencias, pero también se debe a la monitorización en tiempo real de esos movimientos y de la ejecución y la interpretación musical. A nivel neuronal, pues hay muchos estudios que se han centrado en entender este sistema de autorregulación, que es el que evalúa las acciones en tiempo real y sus consecuencias con el fin de adaptar el comportamiento, incluso a veces con el fin de intentar evitar que los errores ocurran antes de que ocurran. Entonces, hace unos años hicimos un primer estudio donde hicimos que, bueno, invitamos a pianistas a que memorizasen unos extractos, unas piezas de los preludios de Bach y de una obra de Haydn, y tenían que memorizar estas pequeñas piezas solo para la mano derecha a tempos que les dimos. O sea, el objetivo era que lo memorizasen y queríamos que lo tocasen en el laboratorio sin partitura y que lo tocasen a los tempos indicados, de modo que queríamos que fuese lo suficientemente rápido para que pudiesen producir errores en el laboratorio que íbamos a analizar. Y hicimos eso precisamente y, por ejemplo, como referencia, dejadme que os cuente que cuando en psicología y en neurociencia durante años se estudiaba la comisión de errores, se utilizaban tareas muy sencillas donde los participantes responden a flechas en la pantalla. Entonces tienes que presionar un botón hacia la derecha o hacia la izquierda, según una flecha vaya hacia la derecha o a la izquierda, y la gente suele cometer errores porque son tareas muy rápidas. Se demostró en muchos artículos que cuando alguien comete un error en una tarea así, en la señal eléctrica cerebral, que sería el electroencefalograma, pues hay un tipo de potencial relacionado con el error que se llama en inglés Event Related Potential, que tiene una amplitud máxima en torno a los 50 milisegundos después de cometer el error, que es esta curva verde que estoy aquí marcando con el cursor, no sé si lo veis con el ratón. Entonces pensamos, quizá los músicos, si interpretan estas piezas de memoria, podría su cerebro quizá anticipar esos errores antes de que ocurran. Y precisamente es lo que encontramos, que antes de que cometan el error, donde el error aquí estaría representado por el tiempo 0 milisegundos, antes de que cometan el error, hay una señal en el electroencefalograma que es anterior a la misión final del error, que está generada en la misma región donde se suelen generar estas señales de detección de errores, que es la corteza del córtex cingulado. Entonces, en esta región cerebral vimos que se emitía esta señal antes de que se acabase de cometer el error. Por otro lado, vimos que cuando los pianistas cometían esos errores, que en este caso era tocar una nota incorrecta, elegimos un tipo específico de error, la intensidad de la nota, que podemos registrar utilizando pianos digitales o MIDI, la intensidad de la nota era menor. O sea, era como si el cerebro detectase con anterioridad, de un modo anticipado, el error que iba a cometer, y la intensidad se reducía como si un proceso inhibitorio se hubiese iniciado. Y de hecho, en otros artículos encontramos patrones de conectividad entre distintas áreas del cerebro que estaban asociados a esa inhibición del error, que tenía como consecuencia esa reducida intensidad. El error al final se cometía porque lo habíamos detectado, pero bueno, vimos esos mecanismos muy tempranos de detección de errores y ese intento de inhibir el error. Entonces, esos fueron los primeros estudios que hicimos hace unos años, y después, más recientemente, queríamos entender cómo las señales corporales también pueden influir en esa detección de errores en pianistas profesionales que tocan de memoria. El motivo por el que nos interesó entender las señales del cuerpo y su influencia en este proceso es porque en el área de neurociencia cognitiva desde hace bastantes años ya se ha visto cada vez más la importancia de las señales de las vísceras para procesos cognitivos.
ya se sabía que las señales corporales obviamente tienen una influencia muy importante, que es el sentido de la interocepción, para informarnos de cosas importantes. Por ejemplo, si tenemos sed, si estamos nerviosos, se acelera el corazón, la respiración está entrecortada, pero también se sabía que las señales viscerales influyen en las emociones. Sin embargo, desde hace unos 10 años aproximadamente, cada vez ha habido más estudios que han demostrado que las señales de distintas vísceras, del corazón, la respiración, el estómago, también influyen en tareas incluso de percepción. Podemos percibir estímulos de un modo distinto en función de las señales viscerales que nos llegan. Entonces pensamos que sería un tema muy interesante el entender cómo, cuando unos intérpretes están tocando, por ejemplo, o los preludios de Bach que utilizamos en nuestro estudio, ver si las señales viscerales podrían contribuir a esa detección de errores, incluso a modular cómo un intérprete procesa esos errores. Entonces, nos centramos para nuestro estudio en analizar, a la vez que registrábamos el electroencefalograma que registra la actividad neuronal cerebral, también registramos las señales cardíacas mediante pues eso, el registro de un electrocardiograma. Y aquí tenéis el denominado complejo QRS, que son las típicas ondas del ciclo cardíaco, y en función de esta señal ha habido varios estudios en el área de psicología y neurociencia en los últimos años que han demostrado que, por ejemplo, si nos centramos en el complejo QRS y separamos el ciclo cardíaco en la denominada fase sístole y diástole, donde la fase sístole está asociada con con la despolarización de los ventrículos, que es cuando, por ejemplo, el corazón está expulsando toda la sangre. Esa sería la fase sístole, que va desde la onda R, que es el típico pico del complejo QRS, hasta el final de la onda T, que tenéis aquí en esta gráfica. Entonces, ha habido estudios que han demostrado que en función de en qué fase del ciclo cardíaco coincidan los estímulos que se están procesando, los participantes los perciben más rápido o más lentamente, o con más intensidad o con menos intensidad, o los utilizan más o menos para ciertas tareas. Por ejemplo, estudios de Acevedo y colaboradores y otros estudios posteriores demostraron que en el caso de señales que se perciben como amenaza, relacionadas con estímulos de miedo, se procesan de un modo más amplificado, con más intensidad, si coinciden con la fase sístole, que es precisamente cuando el corazón está bombeando sangre y está en la fase máxima de actividad. Mientras que en la fase más tranquila, que es la fase diástole, cuando ya la despolarización ha acabado de los ventrículos y el corazón se está relajando y se está volviendo a llenar de sangre para el siguiente ciclo cardíaco, en esa fase, que es la diástole, se perciben con más intensidad otro tipo de estímulos más neutros, digamos, estímulos táctiles o auditivos. Entonces, nosotros queríamos investigar si en el estudio de interpretación musical, donde los músicos iban a tocar estas piezas de memoria y iban a cometer errores, queríamos investigar si el ciclo cardíaco iba a influir en cómo se producen los errores, por ejemplo, en función de si el error coincidía con una fase sístole o diástole. Entonces, esto es precisamente lo que queríamos investigar. Nuestra hipótesis era, en función de los estudios de neurociencia que se habían publicado, de que el ciclo cardíaco influye en el procesamiento de este tipo de señales, o bien de auditivas, táctiles o de amenaza y de miedo, nuestra hipótesis era que el ciclo cardíaco, comparando sístole y diástole, iba a influir en el procesamiento neuronal de los errores durante una interpretación musical. Y de hecho había algún estudio ya de errores fuera del ámbito musical, donde se había visto, por ejemplo, no tanto a nivel neuronal, pero a nivel simplemente del ritmo cardíaco, se había visto que cuando las personas en una tarea muy sencilla de laboratorio cometen errores, su ritmo cardíaco cambia, por ejemplo, se desacelera después de que alguien haya cometido un error. Y entonces teníamos ciertas líneas de evidencia que nos decían que sí, quizá cuando un intérprete comete un error en una interpretación musical va a haber cambios, por un lado en el
ritmo cardíaco se puede desacelerar o acelerar. Por otro, pensábamos que a nivel de comportamiento el pianista a lo mejor iba a responder de un modo distinto a los errores en función de si coincidían con el ciclo sístole o diástole. Y también, obviamente, queríamos entender a nivel neuronal dónde se generan señales que están integrando la fase cardíaca con la fase de detección de errores y cómo eso tiene consecuencias en la adaptación a los errores en tiempo real. Perdón. Para el análisis, registramos de nuevo las interpretaciones de los pianistas con pianos digitales, que todo eso se puede analizar de un modo cuantitativo muy preciso. También registramos el electroencefalograma para registrar la actividad eléctrica cerebral, el electrocardiograma para registrar el ciclo cardíaco. Entonces, lo que hicimos fue analizamos la interpretación musical y vimos dónde estaban los errores de nota. Y vimos, por ejemplo, si los errores coincidían con la fase sístole o diástole del ciclo cardíaco y, por lo tanto, pudimos separar los errores en función de si coincidían con una fase o con la otra. O sea, digamos que el análisis de los errores ahora se dividió en dos: errores que coinciden con la fase sístole y errores que coinciden con la fase diástole. Algo que me gusta hacer a menudo es, aunque trabajo en neurociencia, a veces es muy interesante ver qué podemos entender de nuestra tarea o del fenómeno que estamos investigando sin ni siquiera mirar al cerebro, porque hay mucha información, obviamente, en el comportamiento y en otros tipos de señales fisiológicas. Entonces, por un lado, primero investigamos si simplemente nos centramos en analizar el ritmo cardíaco, esa información ya nos dice que el pianista va a cometer un error. Y efectivamente, aquí tenéis, en esta gráfica de la izquierda, tenemos las líneas azules, azul-verde, representan el intervalo entre latido y latido del corazón en unas notas correctas. Lo azul significa lo correcto y lo naranja se refiere a los errores. Y 0 significa el momento justo en el que cometieron un error. Entonces, este intervalo entre latido y latido, veis que es más alto, más lento, cuando la persona no está cometiendo un error. Por lo tanto, lo que vimos para empezar fue que antes incluso de que cometan un error, los latidos ya van más rápido. Entonces, quizá en ese contexto en el que el pianista se está acercando a ese segmento donde va a cometer un error, que probablemente el pianista sepa que esa es una región de notas donde suele cometer errores, ya se está acelerando el corazón de un modo significativo, con análisis estadísticos. Por otro lado, aunque el ritmo cardíaco se acelera antes y después de los errores, justo en el momento antes del error se desacelera brevemente. Entonces es como un cambio general de aceleración en el contexto en torno a los errores, pero en el momento justo antes del error sí que se desacelera. Lo importante de estos resultados es que nos dicen que antes de que se cometa un error, ya si estuviésemos analizando las señales cardíacas en tiempo real con programas de ordenador, programas de software, ya podríamos predecir con bastante exactitud que una interpretación musical se está quizá acercando a un pasaje donde es muy probable que se cometa un error. O sea, el ritmo cardíaco ya nos da esa información de que el pianista está ya en una zona quizá de problemas en las que va a cometer errores. Y luego justo antes en el milisegundos antes del error, el ciclo cardíaco se desacelera, que es lo que sabíamos de estudios anteriores de errores en general, que probablemente esa desaceleración tenga que ver con esa redirección de la atención para procesar ese evento que es erróneo en este caso, ¿no? A nivel de comportamiento, algo típico que hemos visto en varios de nuestros estudios y otros colaboradores, otros investigadores también han demostrado en sus estudios, es que cuando un pianista comete un error, que de nuevo los errores, los datos de errores aquí están representados por las señales naranjas, si nos centramos en los intervalos entre nota y nota, esto sería una medida de intervalo temporal entre nota y nota, pues cuando un pianista comete un error, que estaría aquí marcado por esta letra K de keystroke en inglés, de repente se desacelera el intervalo temporal. O sea, cuando un pianista comete un error, es como que frena. Y lo interesante, obviamente, si cometes un error durante una interpretación musical, lo ideal sería volver al tempo marcado
cuanto antes mejor, ¿no? O sea, por un lado el cerebro tiene que procesar lo que ha ocurrido para evitarlo en el futuro, pero también hay que adaptarse y volver al tiempo marcado cuanto antes mejor. Entonces, veis aquí que para empezar los pianistas tardan al menos 6 o 7 notas hasta que recuperan el tempo marcado por la partitura. O sea que se tarda un cierto intervalo en volver a lo que es la interpretación normal temporal. Y por otro lado, la intensidad con la que presiona la nota también se reduce cuando cometen errores. Probablemente, por lo que vimos en nuestros estudios anteriores, debido a que el cerebro intenta inhibir esos errores para que o no se produzcan o se produzcan con menor intensidad. Esto es independiente de momento de los análisis del ciclo cardíaco, pero luego obviamente investigamos qué ocurre con esta recuperación del tempo y qué ocurre con estos cambios de intensidad. ¿Están afectados por el ciclo cardíaco? Y lo que vimos es que efectivamente sí. Aquí tenemos dos tipos de naranja que representan en el panel de la izquierda los intervalos entre nota y nota, entre un error y las notas contiguas, en los errores que caen en la fase sístole, que es el naranja claro, y la fase diástole, que es el naranja más oscuro. Vimos que los errores, las desviaciones temporales, cuando un pianista comete un error, son menores, que es positivo, es mejor que sean menores, si el error coincide con la fase sístole, mientras que si el error coincide con la fase diástole, las perturbaciones temporales después de cometer un error son mayores. Y lo mismo ocurre con la intensidad al presionar la nota. La intensidad al presionar la nota bueno, se ve más afectada si ocurre en una fase diástole que la sístole. Es decir, que nuestros resultados de momento a nivel de comportamiento nos decían que si los errores de nota coinciden con la fase sístole de la despolarización ventricular, se procesa como una señal probablemente de amenaza y el error se procesa de un modo más eficiente, por lo tanto, las perturbaciones temporales y de intensidad son menores y el pianista recuperaría su tempo ideal y su intensidad ideal más rápidamente. A nivel neuronal, volvimos a encontrar los resultados, a reproducir estos resultados que ya habíamos encontrado en estudios anteriores, que eran que antes de cometer el error ya hay una señal en el electroencefalograma, una señal de detección de errores anticipada antes de que ocurra. Y a la hora de ver si hay una diferencia entre el procesamiento neuronal de detección de errores cuando los errores caen en la fase sístole o diástole, vimos que sí que había una diferencia. Cuando el error coincide en la fase sístole, sería la línea esta naranja claro, hay un procesamiento neuronal distinto. Tiene una amplitud positiva más marcada. En el electroencefalograma, cuando se representa el promedio de señales de potenciales relacionados con un evento, se suele representar la amplitud positiva hacia abajo, por convenio. Entonces, veis que la amplitud neuronal tiene una amplitud mayor realmente cuando el error coincide en la fase sístole que en la fase diástole. Entonces, esta diferencia vimos que venía de una región cerebral que es la corteza parietal inferior, que en estudios recientes de neurociencia se ha visto que es parte de la red de áreas que contribuyen al procesamiento de señales cardíacas y de interocepción. Entonces, vimos que por un lado el comportamiento y la detección de errores a nivel de comportamiento y a nivel neuronal distinguía si el error había coincidido en la fase sístole o diástole y el procesamiento neuronal se amplificaba si el error coincidía en la fase sístole del ciclo cardíaco y, por otro lado, el comportamiento se adaptaba de un modo más rápido para recuperar la interpretación ideal si también el error coincidía en la fase sístole. Entonces, para concluir los resultados de este estudio, pues vimos en este estudio que sí, el pulso cardíaco influye en el procesamiento neuronal de los errores durante una interpretación musical. Vimos que si nos olvidamos del cerebro y simplemente miramos al ciclo cardíaco, hay cambios cardiovasculares que son anticipatorios, nos ayudan a predecir
que va a haber un error de un modo inminente. Y por otro lado, vimos que la región de la corteza inferior parietal tiene un procesamiento más acentuado de los errores cuando estos coinciden en la fase sístole. Y también el comportamiento de los pianistas se adaptaba de un modo más rápido a los errores cometidos en la fase sístole. Por lo tanto, en función de las evidencias que teníamos de estudios anteriores, nuestros resultados lo interpretamos de un modo como que los errores pueden ser una señal amenazante, de modo que, igual que ha habido estudios que han demostrado que señales de amenaza o de miedo se procesan de un modo más rápido si coincide con la fase sístole, es lo que hemos encontrado en ese estudio, que los errores se procesan también de un modo más evidente, más eficiente y de un modo más rápido y más con más amplitud neuronal si coinciden con la fase sístole. Y bueno, pues es uno de los estudios que hemos hecho y estamos siguiendo ahora con otros estudios que nos dan una primera visión de lo que sería entender las relaciones entre cerebro y cuerpo y en este caso centrándonos en las señales cardíacas para poder entender cómo una interpretación musical, incluso en expertos, sí se ve influida por mucho tipo de señales, incluidas las señales viscerales. Si algo queremos investigar en el futuro es entender mejor cómo influye la respiración o los ritmos gástricos en procesos neuronales y en la interpretación musical en músicos. Ahora vamos a hablar de uno de los temas en los que estamos trabajando últimamente, que sería entender la motivación como motor de aprendizaje en intérpretes. Un resumen muy sencillo de tipos de motivaciones que se suelen utilizar para investigaciones en el área de psicología, para entender motivaciones y cómo influyen en el aprendizaje, pues un tipo de clasificación es pues clasificar las motivaciones como intrínsecas y extrínsecas. La motivación intrínseca tendría como objetivo la experimentación de la autorrealización, en este caso el aprendizaje por sí mismo sería la finalidad. Es decir, obviamente los que, tanto a nuestro nivel personal, cuando aprendemos algo, como los que nos dedicamos a la docencia y vemos pues, cómo hay estudiantes que se centran más en las motivaciones intrínsecas o extrínsecas, pues vemos muy claramente este tipo de diferencias y cómo incluso pueden aprender en distintos tipos de calidad de aprendizaje, ¿no? La motivación extrínseca se basaría en, pues en entender el efecto de hechos, objetos o eventos que proceden de fuera. Un ejemplo muy típico que se utiliza mucho en los laboratorios y en los estudios de neurociencia es utilizar como señal extrínseca recompensas, ¿no? Tipo dinero, etc. Si os interesa el área de biología, en los estudios de animales sabéis que recompensas que se suelen dar suelen ser zumo, agua, etc. O sea, con los animales se utiliza, obviamente no se utiliza dinero, se utilizan, elementos nutricionales, ¿no? Sobre todo bebidas o azúcar, etc. En humanos se suele utilizar dinero realmente o puntos, ¿no? En las tareas de aprendizaje donde queremos entender la influencia de la motivación extrínseca. Y también en el área que es el área del que voy a hablar a continuación, en el área de aprendizaje de movimientos se utiliza bastante la comparación entre recompensas extrínsecas positivas o negativas, o de otro modo, pues también recompensas o castigos como motivaciones extrínsecas. Este tipo de clasificación se utiliza muchísimo en el área de toma de decisiones y de aprendizaje de movimientos. Según el investigador británico Daniel Wolper, que es un experto en la neurociencia del aprendizaje de movimientos, hay uno de los tipos más centrales de aprendizaje a la hora de aprender movimientos es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, en este área se utilizan habitualmente dos tipos de refuerzo, que sería el refuerzo positivo o negativo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, a veces intentamos hacer un movimiento y o fracasamos o tenemos éxito, ¿no? Pero no sabemos realmente por qué. Entonces, en este contexto, la información puede ser binaria, pero no sabemos muy bien cuál es la causa de esa información. Nuestro cerebro tiene que inferir cuáles son las causas que han generado el éxito o el fracaso. Y este tipo de aprendizaje es bastante importante, pero suele ser lento. Necesitas muchas
pruebas, muchos ensayos, hasta que realmente has podido inferir cuál era la causa de tu éxito o de tu fracaso. Este tipo de paradigmas se utiliza bastante en neurociencia de toma de decisiones y neurociencia de movimientos. Pero es muy útil para refinar movimientos a largo plazo. Y hay cierta discusión en este área acerca de si el refuerzo positivo o negativo nos ayuda a aprender más rápido. Aprender rápido en este área significa inferir las causas de un modo más rápido. O sea, cuando hablamos de aprendizaje, estaréis de acuerdo de que habrá un montón de definiciones de aprendizaje y según el contexto se entiende el aprendizaje de un modo de otro. En el área de aprendizaje por refuerzo, suele haber distintos tipos de aprendizaje. Uno de ellos es aprendizaje en el sentido de adaptarse a la información y modificar tu comportamiento de modo que infieras de un modo más rápido las causas del refuerzo positivo o negativo. Entonces, ha habido estudios del área motora donde han demostrado, por ejemplo, que personas sanas aprenden más rápido de refuerzo negativo. Por ejemplo, un paradigma muy típico que se utiliza en el área de neurociencia motora es alguien moviendo como un cursor, ¿no? O un ratón o un tipo de palanca, y si al hacer este movimiento te ponen un campo de fuerza que te perturba la trayectoria, tú tienes que inferir de cuánta fuerza es, de dónde viene, de qué dirección, y tienes que adaptar tu movimiento a esa fuerza como para ofrecer resistencia. Se ha demostrado que en ese tipo de tarea la gente se adapta mucho más rápidamente si el refuerzo es negativo, donde negativo significa puntos negativos. Te dicen, lo mejor es 0 y lo peor es -1, -2, -3. Tienes que evitar los puntos negativos. Ahí las personas aprenden de un modo más rápido que si les dan recompensas o puntos positivos. Mientras que en otras tareas puede ser que la gente aprenda de un refuerzo positivo de un modo más rápido. Es decir, que depende un poco de la tarea. Pero algo que queríamos hacer con los músicos era entender si el refuerzo positivo o negativo les hacía adaptarse de un modo más rápido. ¿Por qué me interesa este tema? Pues también, aparte de porque es un tema muy importante en el área de neurociencia de aprendizaje de movimientos y queríamos entender cómo esto se podría traducir al aprendizaje en músicos, es un tema que me interesa mucho porque llevamos años trabajando en condiciones de ansiedad elevada y más recientemente en trastornos de ansiedad. Y en ese área de psiquiatría se ha demostrado que las personas con trastornos de ansiedad suelen centrarse más en los refuerzos negativos, de modo que si encuentran refuerzos negativos en el entorno, los utilizan más para aprender, porque los ven como amenazantes. De nuevo, esto no significa que eso sea bueno o malo, simplemente significa que la información de refuerzo negativo se utiliza más para adaptar tu comportamiento más rápidamente. Entonces, esto se denomina sesgos de aprendizaje negativo, que se han demostrado en trastornos de ansiedad, y traduciendo todo este bagaje de resultados de neurociencia al mundo de la interpretación musical, queríamos precisamente entender si los intérpretes aprenderían más rápido de refuerzo positivo o negativo y también en función de su ansiedad escénica. Entonces, bueno, nuestra hipótesis era, en un paradigma que os voy a mostrar a continuación, queríamos comprobar la hipótesis de que los músicos con ansiedad escénica van a aprender más rápido de un refuerzo negativo. Entonces, para eso teníamos una tarea donde tenían que aprender 2 melodías que son un poco atonales y tal, y la idea de estas melodías es que pudiésemos jugar con la dinámica. Queríamos que los músicos tocasen estas melodías de memoria, y una de las melodías la iban a tocar mientras recibían refuerzo positivo, puntos de 0 a 100, que se traducían en dinero, o refuerzo negativo, puntos de 0, que era lo mejor, a -100, que era lo peor, donde ahí tenían que evitar perder dinero. Entonces queríamos ver si los músicos conseguían identificar cuál era la dinámica que nosotros habíamos diseñado. Y era una dinámica que no realmente era la más intuitiva. Por lo tanto, queríamos que hiciesen ese ejercicio de inferir, según la información que reciben, cuál puede ser la dinámica ideal. Es obviamente una tarea que no es la más ecológica, pero nos ayuda mucho a mezclar algo un poco representativo, que es que a veces los músicos pueden tener cierta ambigüedad en torno a la dinámica, con algo que es muy
que se puede cuantificar de un modo perfecto, que es utilizar el refuerzo negativo y positivo para entender las tasas de aprendizaje. Entonces, bueno, pues tenían 100 intentos en cada caso, hemos hecho este estudio con 40 pianistas y hemos registrado las tareas con pianos digitales MIDI y también con un electroencefalograma. Y algo por el tiempo que veo, quizá no voy a explicar la parte de neurociencia, pero si hay preguntas, encantada de volver al tema de la neurociencia. De todos modos, los resultados de neurociencia están en progreso, así que quizá ya lo cuente la próxima vez. Vimos que los músicos, por un lado, sí que utilizan la información positiva y negativa para acercarse a la solución. Aquí tenemos, por ejemplo, la solución de dinámicas representada por la señal roja, donde a lo largo de las 16 notas vemos que la intensidad bajaba y luego volvía a bajar, mientras que la otra melodía tenía un patrón distinto. Los músicos sí se aproximaban a la solución, pero si se aproximaban de un modo más rápido, más lento, era precisamente lo que queríamos investigar. En contra de nuestras hipótesis, lo que hemos visto es que en general los pianistas aprenden más rápidamente, se adaptan más rápidamente, consiguen más puntos, tanto positivos como negativos, ya los traducimos todo a un rango positivo, ¿no? Para que podamos compararlos. Es decir, que más puntos significa mejor, independientemente de si es feedback positivo o negativo. Hemos visto que los músicos, los pianistas aprenden a adaptarse más rápidamente si la información que reciben es de refuerzo positivo, mientras que con el refuerzo negativo se quedan como más estancados. Obviamente hay muchas variedades individuales, pero hemos visto que aprenden más rápidamente de refuerzo positivo y con métodos de estadística como los llamados Bayesian Linear Mixed Models, pues ya hemos cuantificado de un modo más preciso esa diferencia. Y aquí tenemos la misma representación que el feedback, la información de refuerzo positiva, que es la representada por las líneas moradas, veis que tiene una pendiente más acentuada, mientras que el aprendizaje por refuerzo negativo va más lento. Al mirar a la ansiedad escénica, los niveles de ansiedad escénica que también habíamos medido con cuestionarios, de momento esto es preliminar, pero estamos viendo que los participantes con niveles de ansiedad escénica más alta aprenden más rápido en general, avanzan más rápido, utilizan el feedback, tanto si es positivo como negativo, aprenden más rápido. Mientras que de momento, esto vamos a seguir analizando y vamos a invitar a unos pianistas más, parece ser que los pianistas con nivel de ansiedad alta en general aprenden más rápido tanto de refuerzo positivo como negativo, pero también aprenden más rápido del negativo respecto a los de ansiedad baja. Es decir, las personas con ansiedad baja, el refuerzo negativo como que no lo utilizan para nada, mientras que las personas con ansiedad alta sí lo utilizan para aprender. Aún así, todos los participantes y los de ansiedad alta general aprenden mucho más rápidamente del feedback, del refuerzo positivo. Entonces, bueno, hemos visto que el refuerzo positivo contribuye a que los pianistas se adapten de un modo más rápido a esta tarea motora musical y utilizan la exploración de un modo más eficiente y la información para avanzar y al final encontrar esa solución de dinámica que era ambigua y que tenían un poco que averiguar en esta tarea. Y en este caso hemos visto que la ansiedad escénica les ayuda a aprender más rápido en general, de cualquier tipo de refuerzo, pero es verdad que el refuerzo negativo lo utilizan más que las personas con nivel de ansiedad escénica baja. Entonces, este es un tema que sigue abierto y vamos a seguir analizando y más adelante pues hablaremos, cuando tengamos los resultados más estables, de los mecanismos cerebrales que contribuyen a ese tipo de modulación de si el refuerzo positivo o negativo se utiliza más en función de la ansiedad. Y muy brevemente, simplemente decir que uno de los temas actuales en los que estamos trabajando, de hecho, la semana que viene regresaré a Londres, ahora no estoy en Londres, estoy en Granada, y la semana que viene, cuando vuelva, vamos a seguir con los experimentos. Estamos investigando los efectos de los fármacos betabloqueantes en una interpretación musical. Es un tema que me interesa porque sabréis que al menos el 30% de los músicos profesionales toman beta bloqueantes, según estudios de Canadá y de Australia.
Y realmente los betabloqueantes no es una terapia a largo plazo, tienen un efecto puntual de calmar el ciclo cardíaco y los síntomas fisiológicos de la ansiedad escénica, pero no tienen un efecto a largo plazo. Entonces, algo que nos ha interesado desde hace años es ver que muchos músicos dicen que cuando toman betabloqueantes realmente sienten que su interpretación musical es más plana, no la disfrutan y es precisamente lo que queremos ver. Si hay efectos negativos en parámetros como el flow, el nivel de energía a la hora de hacer la interpretación musical, y estamos analizando una batería de tareas muy ecológicas donde incluso los pianistas tocan su pieza preferida y tenemos tareas más basadas en neurociencia y otras tareas más ecológicas, y estos resultados probablemente los presentemos, si estáis libres, en septiembre, el 8 de septiembre, en un simposio gratuito en el Royal College of Music en Londres con nuestros colaboradores, y ahí vamos a presentar los resultados de este efecto de los betabloqueantes en los intérpretes musicales. Así que, bueno, simplemente para concluir, quería resumir que en general nuestras áreas de investigación más recientes están muy influidas por los resultados del área de psiquiatría computacional, del área de interocepción. Yo creo que es muy útil, como hablaba antes con Amalia y con Elsa, antes de empezar la charla, que cualquier disciplina siempre se beneficia de escuchar, ¿no?, los resultados de otras disciplinas, y a mí personalmente me han influido mucho los resultados de áreas de psiquiatría, entender cómo las personas con trastornos de ansiedad interaccionan con los estímulos positivos, negativos, o cómo las señales viscerales influyen en el aprendizaje en general en neurociencia, es algo que nos puede inspirar para entender un poco mejor también cómo los intérpretes se adaptan a problemas de interpretación, cómo los intérpretes aprenden más rápidamente, más lentamente, como, bueno, pues todo el tipo de fenómenos que nos podrían interesar a nivel de interpretaciones musicales. Pues yo creo que es un diálogo muy interesante entre las distintas áreas de ciencia y áreas artísticas, y probablemente en el futuro pues presentemos más trabajos interdisciplinares como estos. Así que, bueno, con esto agradecer a algunos de los colaboradores de los trabajos que he mencionado, y agradeceros bueno, a las invitadas, a los organizadores del Congreso y a los oyentes por escuchar esta charla. Muchas gracias.